Buenos días, quiero darles la bienvenida y saludarles con el versículo de Salmo 150 en el versículo 6, que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Todos nosotros somos creación de Dios y Dios tuvo un plan para cada uno de nosotros, para toda la humanidad desde el comienzo. A Jeremías incluso le dijo que antes que él naciera ya le conocía y que le dio por profeta a las naciones. Pero su creación no incluye solamente los humanos, también está toda la naturaleza, los animales, las plantas, y yo quiero darles algunos ejemplos donde Dios usó a la naturaleza para que se cumpla su plan. Ahí tenemos una primera historia que está en Números 22, donde Dios manda un animal, una burra, para que le hable a su dueño, porque este no veía un ángel que estaba enfrente de ellos. Es muy simpático esa historia, así que la pueden leer también en sus casas, como discute el dueño con su burra ahí. Después está la historia de Jonás, donde Dios usó primero un pez para que le trague a Jonás, y mientras que Jonás está en su panza, se arrepiente y el pez le escupe otra vez. Después, en la misma historia de Jonás, sigue que Dios manda una planta para que creciera, para que le dé sombra a Jonás. Y un poco más tarde le envía un gusano para que comiera esa planta, para que se seque. Y después Jesús mismo le ordena a las olas del mar para que se calmen en la tormenta mientras que estaba en el barco con sus discípulos. Y usa también el sol. Por ejemplo, cuando él estaba muriendo en la cruz, dice la Biblia que estaba oscureciendo todo, y eso que era el mediodía. Bueno, estos son algunos ejemplos, cómo Dios usó la naturaleza para que se cumpla, para que se complete un plan que tenía Él. Y lo que tienen en común todas esas historias es que Dios mandó y ellos obedecieron y se cumplió su plan. A diferencia de las personas, muchas veces Dios manda y no obedecemos. Pero todos ellos cumplieron lo que tenían que hacer, cumplieron con su propósito de vida, con el plan que Dios tenía para su vida, y hasta un gusanito Dios usó para que se cumpla. Y aunque a veces parece una tarea pequeña, tiene un impacto mucho más grande. Ahora, si te pones a pensar que Dios usó a una burra, un pez, un gusano, una planta para que se cumpla su plan, ¿cuánto más vos crees que Dios te quiere usar a ti y a mí, a toda la humanidad, para que se cumpla su plan? Y ahí en Mateo 6:26 dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Nuestro Dios es grande, bueno y perfecto, y todo lo que Él hace es grande, bueno y perfecto. Por lo tanto, sus planes también son grandes, buenos y perfectos. A veces no entendemos cómo puede ser bueno por la circunstancia, por la situación en la que estamos, donde parece que está todo mal. Y es como en esta imagen que vemos acá, vemos las espinas, vemos el dolor, el mal tiempo, pero tenemos que acordarnos que Dios ve la imagen completa, ve la imagen grande, y eso va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Y si algún día estamos en su presencia, en la eternidad con Él, vamos a poder ver también toda esa imagen completa. Que todo lo que respire alabe al Señor. Con que obedecemos al plan de Dios que Él tiene para nosotros, también le alabamos. Y exactamente cuál es este plan que tiene Dios para la humanidad, vamos a escuchar de Juan en la prédica. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a
a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Buen día familia, buen día iglesia. Gracias que podemos estar todos juntos una vez más a través de este medio. Damos gracias a Dios que Él pudo permitir este tiempo. Y queremos contarles que estuvimos planeando este tiempo, el trabajo en sí, para que ustedes puedan recibir algo de Dios esta mañana. Y hablando de planes, creo que todos tenemos planes, todos en algún momento hemos hecho algunos planes, más todavía este año. Capaz que muchísimas personas estuvieron haciendo o planeando cosas que quería hacer en el año o en el mes o en el semestre. Pero hay cosas que se escapan de nosotros y algunas veces nuestros planes no funcionan o no se pueden realizar, capaz por obstáculos que ya escapan de nuestras manos. Pero en general, todos en algún momento tendríamos que haber hecho un plan para nuestras vidas. Y lo que sucede es que muchas veces capaz no lo pensamos también, o en ocasiones nos equivocamos de qué planeamos o qué es lo que queríamos realizar. En algunos otros casos podemos decir que sencillamente eran planes malos, que no fueron tan buenos planes para nuestra vida. Y me imagino que así como yo, más de uno estarán planeando algo que hacer para mañana, porque sabemos o escuchamos al menos en las noticias que mañana por fin podemos hacer alguna actividad física. Es lo que el gobierno ya nos está habilitando a todos nosotros, y así como yo, que ya estoy planeando ir a dar una vuelta en la bicicleta, mi bicicleta ya está a punto, y me imagino que más de uno de ustedes estarán pensando lo mismo que yo. O simplemente salir a respirar aire de humo, porque eso es lo que vamos a encontrar afuera. ¿Sí? Entonces, me imagino que más de uno estarán planeando qué quiere hacer mañana o qué quiere hacer esta semana. Y hoy queremos hablar de planes justamente, pero no precisamente planes míos o planes tuyos, sino que hoy queremos hablar los planes de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha planeado de antemano para nuestras vidas? Y hablando honestamente, a mí me resulta grandioso este tema. Saber que Dios tiene planes para nosotros, saber que Dios tiene planes para la humanidad. Y mientras se ponen cómodos, pueden buscar conmigo en el libro de Jeremías 29:11. Y quizás estas palabras para muchos ya le es muy conocido, porque se utiliza mucho. Mucha gente lo utiliza personalizado, agarrando el versículo para uno mismo. Entonces, me imagino que para varios de ustedes esto no va a ser nuevo, pero igual quiero compartirles y creo que Dios quiere decirnos algo en este día. Jeremías 29:11 nos dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé.
Me buscarán y me encontrarán. Y cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y el contexto que habla esta historia era una profecía que Dios tenía para el pueblo de Israel, para las personas que fueron desterrados de Israel hacia Babilonia, cuando el ejército de Babilonia conquistó a Israel y tuvo que llevar casi a todas las personas al exilio. Y cuando uno está desterrado, quiere decir que uno está sin patria, sin rumbo, sin raíces, sin lo conocido, sin lo familiar. Es como si fuera que te vas a otro país y no te sentís en casa porque ese no es tu lugar. Eso es cuando hablamos, o cuando alguien nos dice que se siente desterrado. Y capaz yo podría preguntarte ahora, ¿alguna vez te sentiste algo así? ¿Te sentiste como si fuera que nada tiene sentido en tu vida? Tienes buenos trabajos, buena familia, buenas amistades, pero aún así no te sentís completo. Te sentís que algo te falta. Y ese era el mismo sentimiento que sentían el pueblo de Israel, los que estaban en el exilio. Y capaz para muchos estos versículos, como ya había mencionado, ya han escuchado bastante. Pero como siempre digo, permítale que el Espíritu Santo le ministre esta mañana y que te dejes enseñar. Y que estoy seguro que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. Siempre nos trae algo nuevo. Por más que lo hayamos leído tantas veces, siempre aprendemos algo nuevo. Entonces yo quiero invitarte que puedas orar conmigo ahí donde estás. Entiendo que no podemos estar juntos en este tiempo, pero sí podemos estar juntos en espíritu. Así que yo te invito a que puedas inclinar tu rostro y que puedas dirigirte a Dios esta mañana y que le pidas que su Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana. Padre, una vez más nos acercamos a ti, Señor. Queremos escucharte esta mañana, queremos aprender de ti algo nuevo hoy, Señor, a través de tu palabra. Ministranos, Señor, y danos esa facilidad de oír tu palabra, Señor, que podamos entender y que podamos aplicar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te entrego este tiempo, Señor. Amén. Amén. Algo que todos debemos tener en cuenta, así como yo, ustedes, tienen que tener bien en cuenta y bien presente es que los planes de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Sea lo que sea que pasa en esta tierra, en este tiempo, en nuestra generación, desastres o calamidades o angustias, aflicciones, con todo eso, los planes de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplió en el pasado y siempre se va a cumplir en el presente. No depende de nosotros. Y todo lo que Dios ha planeado se ha cumplido, aunque muchas veces pareciera que fueron frustrados, ¿sí? Hay muchas historias que escuchamos de Dios en donde Él planea algo y pareciera que no se iba a cumplir, pero al final Dios siempre lo cumple. Y tenemos tantos ejemplos en donde Dios lo ha llevado a cabo, en donde Dios ha cumplido sus planes así como lo ha planeado, ni más ni menos, ya sea utilizando siervos suyos, hijos suyos, profetas suyos, o inclusive utilizando a gentes paganas, a gentes que todavía no le ha entregado su vida a Dios. Y uno de los tantos ejemplos que tenemos es justamente la historia de Noé. ¿Se acuerdan del arca de Noé? En donde Dios lanza un plan mucho antes de que el diluvio haya venido. El pueblo que Dios ha creado se ha rebelado tanto contra Dios, se han portado tan mal, tantas calamidades, tantos pecados, que Dios mismo dice, me arrepiento de haber creado. Y entonces se propuso un plan Dios, la de destruir todo. ¿Conocen esa historia? Está en Génesis, al comienzo de la Biblia. Pero entonces Dios vio en Noé que su familia era celoso de Dios, que seguía a Dios, que le temía a Dios. Entonces Dios le tuvo compasión a Noé y le hizo un pacto. Y le dijo a Noé, tiene que construir un arca. Y si uno se pone a pensar en esa época, construir un arca en esa región
donde no ha llovido tanto tiempo y donde no hay mar y donde capaz nunca hubo diluvio, nunca hubo inundaciones, y uno se pregunta, ¿cómo vas a construir un arca? Y me imagino que la gente de esa época, los contemporáneos de Noé, capaz que se burlaron mucho. Porque aparte de que ya estaban rebelados contra Dios, y ve a un tipo que va a construir un arca porque dice Dios va a destruir este lugar, va a destruir toda la humanidad, entonces yo voy a construir un arca. La gente se burlaban, pero vino el tiempo, Noé le hizo caso a Dios, le creyó a Dios, aun cuando no vio todavía lo que iba a venir, y construyó un arca. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pasó mucho tiempo, muchos años de construcción, y aún ahí las personas que vivían alrededor de Noé no creían que esto podía suceder. No creían que Dios podía hacer eso. Y pasó lo que pasó. Vino el diluvio y todo el mundo murió. Dios sí cumple sus planes. Dios cumple lo que se propone. Y más adelante tenemos la historia de Jonás. Y para mí me es muy simpático esta historia. En este tiempo estuve leyendo más detenidamente. Y es tremendo, porque Dios le dice a Jonás que tiene que ir a predicar a una ciudad pagana, a una ciudad donde las personas, los seres humanos se han rebelado tanto contra Dios, a la ciudad de Nínive. Y Dios le dice a Jonás, tienes que irte a predicar a esa gente. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás decidió huir de Dios. Jonás era el profeta de Dios para el pueblo. El trabajo del profeta era ser el canal entre Dios y el pueblo. Y Jonás sabía todo eso, conocía a Dios, pero aún así él se fue a otro lado. En vez de irse a Nínive, tomó un barco y se fue hacia Tarsis porque quería huir de Dios. Increíble es, el profeta que conocía el corazón de Dios quería huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quería que Dios salve a una ciudad que está en pecado. Y aún en el camino, cuando Jonás estaba en el barco donde se estaba escapando de Dios, Dios lanzó una tormenta muy grande. Con todo eso, Jonás seguía rebelándose. Entonces, los marineros de ese barco decidieron tirar a Jonás al mar, y aún en ese tiempo Jonás seguía sin deseo de hacerle caso a Dios. Y pasó mucho tiempo después en que Dios le pide otra vez a Jonás y le dice otra vez, tienes que ir a predicar a Nínive. Y Jonás se fue. Predicó a la ciudad de Nínive y todos creyeron, todos se convirtieron. Porque eso es lo que quería Dios. Dios quería conquistar también al pueblo de Nínive. ¿Y qué fue lo que pasó después? Aún cuando Dios ya ha salvado a toda la ciudad, Jonás se enojó otra vez con Dios. Y dice así en Jonás capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ya podemos ver que los planes de Dios se cumplen aun cuando yo no quiera hacer la voluntad de Dios, aun cuando yo quiero desafiarle a Dios por algún decirlo y no hacer caso a sus palabras. Y aun cuando yo pienso que mucha gente no se merece a Dios, que mucha gente no se merece la gracia de Dios, aún ahí Dios va a actuar y Dios va a cumplir sus promesas. Y más adelante podemos ver la historia de Moisés, cuando Dios llama a Moisés y le comenta cuál es el plan, que era liberar al pueblo de Israel de Egipto. Lo primero que hizo Moisés fue dar un obstáculo, dar una excusa a Dios, y le dice a Dios, pero yo no sé hablar, soy tartamudo, no sé cómo voy a expresarme ante el faraón. Y si leemos un poco la historia de Moisés, él se crió con los egipcios. Él estuvo muchos años con los egipcios, la ciudad de Egipto. Y es muy difícil creer que él no iba a poder comunicarse con la gente de Egipto. Después de
de todas las demostraciones de poder que Dios había enviado al pueblo de Egipto para que el faraón dejara por fin libre al pueblo de Israel, hasta que el faraón por fin decidió liberar al pueblo de Israel, el pueblo tenía que pasar por un mar de obstáculos, porque ahí atrás todavía venía el ejército del faraón, porque se había arrepentido de haber dejado libre al pueblo de Israel. Con todo eso, aun cuando al pueblo le llevara 40 años hasta llegar a la tierra que Dios había prometido, y aun cuando sus vecinos, los otros pueblos, le tenían miedo al pueblo de Israel y no le dejaban pasar por sus tierras, porque para que el pueblo de Israel pudiera llegar hasta la tierra prometida tenía que pasar por unos valles, por unas ciudades, y aún ahí esos reyes de esa época no le querían dejar pasar por ahí. Entonces, lo que le podía haber llevado 5 días al pueblo de Israel, capaz le llevó mucho tiempo más. Aún con todo eso, Dios llevó a cabo su plan. Sí, el pueblo de Israel por fin llegó a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había jurado a los antepasados. Entonces podemos ver que los planes de Dios siempre se cumplen y se va a cumplir. Solo que a veces hay que esperar un poco más de lo normal, y capaz para nosotros parece muchísimo tiempo, pero los tiempos de Dios es tan diferente a lo que nosotros conocemos. Entonces no podemos comparar nuestro tiempo con la de Dios. Y aún si seguimos con la historia, vemos también que en el pasado Dios utilizó al rey asirio para que éste conquistara al pueblo de Israel, y de esa manera Dios pueda llevar a cabo su plan, que era enseñarle al pueblo de Israel que Él era el Dios verdadero y que Él puede hacer todo lo que se propone. Y a veces los enemigos que nosotros tenemos y los enemigos que tiene Dios puede utilizarlos como herramienta, como instrumento, porque Dios no necesita de ninguna aprobación nuestra para llevar a cabo su plan, porque Él es el Dios. Y Dios puede utilizar a todo tipo de personas para cumplir su propósito, para cumplir el plan que Él se propone. Como por ejemplo, cuando el emperador de Roma, Augusto, solicitó que se haga censo en toda la tierra que estaba gobernado por los romanos. ¿Y qué pasó en ese tiempo? La Biblia dice en Miqueas 5:2 que un Salvador debería o tiene que nacer en la ciudad de Belén. Pero ¿dónde estaban José y María, de quien iba a nacer el Salvador del mundo? Ellos no estaban allí, no estaban en Belén. Dios utilizó un gobernador romano, un pagano, una persona que no le reconocía a Dios como tal, para que el Salvador naciera en Belén, y así fue. Nació el Salvador en Belén, y Dios cumple los planes que tiene. Dice así en Lucas 2:4: y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Porque Dios va a mover toda una estructura que capaz algo incomprendible para nosotros, para cumplir sus planes, porque Él siempre lo cumple. Entonces, ahora que tenemos una mirada otra vez de la historia del Antiguo Testamento y de todas las cosas que Dios ya hizo, ¿podemos todavía dudar de que los planes de Dios se cumplen? ¿Hay alguna duda de que vos puedas tener hoy de decir que Dios no puede cumplir sus planes? Él siempre lo cumple y lo cumple hasta ahora. Entonces, la pregunta principal que yo quiero hacerte esta mañana y en la cual quiero enfocar el mensaje que creo que Dios quiere entregarnos esta mañana es: ¿cuál es el plan de Dios para la humanidad? Y si lo querés anotarlo como segundo punto, puedes anotarlo. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros, para la iglesia, para los seres humanos? Porque ya leímos al comienzo del versículo donde Dios tiene planes perfectos, que son todo lo bueno.
cosas de bien. Eso lo leímos en Jeremías. Lo que Dios mandó decir al pueblo de Israel en ese tiempo, a los que estaban desterrados, a los que estaban en exilio. Y aún así en estos días estas palabras también se aplican a nosotros. Aún siendo que el pueblo de Israel tenía que estar todavía 70 años en el exilio, Dios ya le daba esta promesa. Y esta promesa hoy día también podemos tomarlo para nosotros. Y aunque las palabras son tan buenas en estos versículos, hay algo que tenemos que entender. Que estos planes va dirigido para la iglesia, para el pueblo de Dios. No es algo que solamente yo lo puedo tener conmigo, sino que es en general. Porque Dios da su promesa para la humanidad. Y todas las promesas de Dios es para bien. En otros versículos dice que todas las cosas ayudan para bien para los que aman al Señor. Ya le voy a pasar un poco más adelante cuál es ese versículo. Pero Dios lo afirma. Estas promesas no solamente se aplican para unos cuantos selectos. No solamente se aplican para la gente que ya conoce a Dios o que ya entregó su vida a Dios, sino que son promesas eternas a la cual todos tenemos acceso. Todos podemos agarrar estas promesas de Dios y depende mucho de nosotros, porque Dios ya lo puso, ya lo dijo, y lo que Dios dice no cambia. Los planes de Dios no cambian. No es que Dios se va por la vida planeando de a poco con planes circunstanciales, porque los planes circunstanciales los tenemos nosotros. Y para que se entienda un poco de lo que estoy hablando, cuando yo era niño, cuando yo trabajaba en la calle, tenía un plan de cómo salir de esa realidad. Y mi plan era convertirme en sacerdote. Sí, tenía un amigo que se llamaba Pedro, un sacerdote de la ciudad. Y de vez en cuando él se iba hacia donde nosotros trabajábamos y él nos hablaba. Y parecía tan tranquilo el tipo. Era tan joven, pero tenía todo. Pareciera que tenía la vida resuelta. Entonces yo me hice un plan circunstancial. Porque viendo mis circunstancias yo quería salir de eso. Y de un plan, la de entrar al seminario para ser sacerdote. Porque yo pensaba, no creo que esta gente me van a rechazar a mí. No creo que Dios me va a rechazar. Entonces con eso yo podía asegurar mi vida. Esos son planes circunstanciales que nosotros los seres humanos hacemos en el transcurso de nuestras vidas. Pero Dios no. Los planes de Dios son eternos. Y acá les quiero compartir que yo creo que es el centro de este mensaje, el centro de la palabra que Dios quiere que nosotros entendamos una vez más. Para la gente que ya le conoce a Dios, le quiero recordar una vez más. Y para aquellas personas que todavía no se han decidido por Dios, que siguen buscando una manera de llenar el vacío que tienen en su vida por otras cosas, por vanidades, por posesiones, o por trabajo, o por viaje. Yo quiero darle esta palabra que está en 2 de Pedro 3:9 y que considero que es el plan perfecto que Dios ha hecho para la humanidad. Y dice así la palabra de Dios. Quiero buscar un poco en esta versión. 2 de Pedro 3:9 nos dice la palabra: pero no se olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con todos nosotros, con todos ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que nadie se pierda, que ni yo ni vos nos perdamos, que entendamos que sin Dios nosotros estamos perdidos en esta vida. Pero el propósito, el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos podamos ser testigos de su gloria, que todos podamos tener acceso a Él, que todos podamos tener acceso a la plenitud que solamente podemos encontrar en Él. Que su creación le alabe. Dios quiere que todos nosotros en algún momento lleguemos otra vez a alabarle a Dios y no seguir rebelándonos contra Dios, porque eso es lo que ha hecho el ser humano casi en toda la historia.
En la introducción escuchamos de que la naturaleza responde a Dios. Dios utiliza la naturaleza para llevar a cabo sus planes. El único problema de esto es que somos los seres humanos los que no queremos obedecerle a Dios y alargamos capaz el tiempo de los planes de Dios. Pero eso no quiere decir que los planes de Dios no se cumplen. Siempre se cumplen. Solo que nosotros a veces hacemos que tarde un poco más en nuestras vidas. Y eso es culpa de nosotros, no de Dios. Y la idea de Dios es que su reino sea establecido en la tierra. Que su reino sea real en nuestras vidas. Es importante entender que los planes de Dios se van a cumplir con o sin nosotros. No depende de nosotros. Pero el deseo de Dios es que todos podamos llegar a su presencia. Que todos podamos estar debajo de su dominio. De ahí que la pelota ahora está en nuestra cancha. La responsabilidad está en nuestras manos, hacia nuestro lado. O le hacemos difíciles la cosa a Dios como lo han hecho muchas personas en el pasado, o nos hacemos un gran favor nosotros y nos acercamos a su voluntad. Eso depende de nosotros. Es lo que Dios ha tratado de enseñarnos durante toda la humanidad, durante todo este tiempo. Él siempre ha querido tener una relación cercana con la humanidad. Y lo ha demostrado siempre, nos enseña siempre. Y capaz ahora te estás preguntando, ¿cómo Dios piensa lograr este plan de que nadie se pierda, de que nadie perezca, de que nadie se pierda? Pues quiero contarte una vez más que Dios ya empezó con ese plan hace muchísimo tiempo atrás. Hace más de 2000 años, Él ya nos había enseñado el camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Ese plan maravilloso que Dios tiene ya ha comenzado. No es algo nuevo. Y Él ya lo realizó. Y ese plan se centra en Jesús. Si queremos ser salvos, Dios ya nos dio la herramienta por la cual podemos ser salvos, que es Jesucristo, que es el plan perfecto que Dios ideó para toda la humanidad. Lo que antes no se podía, nosotros tenemos el privilegio de que hoy día tenemos un abogado, alguien que puede tomar el lugar nuestro y que nos enseñe el camino por el cual podemos llegar al Padre. Ese es Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar un poco más, en el tiempo de Jesús, Dios utilizó hasta los más religiosos para cumplir su propósito, para que Jesús muriera en la cruz, y hasta el mismo diablo fue utilizado. El diablo pensó que estaba ganando cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo estaba siendo azotado. El diablo pensó que estaba ganando, pero en realidad Dios estaba ganando. Satanás estaba siendo utilizado por Dios para llevar a cabo el plan que Dios tenía. Y ese plan era que Cristo tenía que morir. Cristo tenía que tomar todo ese sufrimiento, todo ese pecado, todas esas culpas en lugar de nosotros, y lo estaba llevando a la cruz. Y Él tenía que morir. Y Dios tuvo que utilizar a mucha gente, hasta el propio Satanás, para que eso se cumpliera. Para que tú y yo tengamos acceso al Padre, porque era la única forma. El plan perfecto de Dios es que Él envió a su Hijo porque nos amó tanto que alguien tenía que ser culpado. Porque Dios es justo y la paga del pecado, la Biblia nos enseña que es muerte. Y entonces alguien sí o sí tenía que entregarse por nosotros, por el pecado que nosotros habíamos hecho. Y eso ya lo habíamos leído en el Antiguo Testamento. El mensaje donde Dios decía que iba a poner el cordero por la cual todos nosotros podíamos recibir redención. Eso era Jesucristo. El mensaje es que todos podemos ser salvos por medio de Jesús y tener la plenitud en Él, vivir en plenitud. Que Dios reine en nuestras vidas, que el reino de los cielos sea real en nuestras vidas. Ese es el plan. Y nosotros como seres humanos podemos realizar nuestros propios planes, así como yo lo tuve. Pero si estamos fuera del plan de Dios, casi es en vano. Capaz no
se va a poder realizar nada porque estás fuera de los planes de Dios. La única manera de llegar a la salvación es por medio de Jesús. No hay otra forma. Si alguien te dijo que hay otra forma, es mentira, porque la Biblia nos enseña que no hay otra forma. Es simplemente aceptar que es por pura gracia, que no podemos hacer nada, que no podemos hacer tanto bien como para merecer ser salvo, porque va a ser irreal. No somos tan buenos como para decir que no necesitamos de Dios, o tan malos como para decir que no le necesitamos a Dios. Todos necesitamos aceptar a Jesucristo, porque hagamos lo que hagamos, el lugar del Espíritu de Dios no puede ser ocupado por otras cosas, llenado por otras cosas. Puedes llegar a tener todo, puedes llegar a tener tanto éxito, pero si estás fuera de la voluntad y de los planes de Dios, tengo que decirte que estás un poco jodido, que tu vida está sin rumbo, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y ese plan perfecto empieza con que Él no quiere que ninguno nos perdamos, que ninguno perezcamos, sino que todos podamos llegar a tener salvación por medio de su Hijo Jesús. Ese es el plan que Dios realizó o lo planeó de antemano. Y como tercer punto, quiero hacerte una pregunta bien claro esta mañana. ¿Cómo respondes tú a este plan? ¿Cómo respondes a este plan? En Salmos 33:11 leemos que Jehová hace nulo el consejo o los planes de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los planes de Dios permanecen para siempre. Entonces, ¿vas a quedarte afuera? ¿Vas a seguir teniendo excusas para no acercarte a Dios y recibir la gracia que Él ya había preparado para nosotros? ¿O piensas que eres demasiado malo como para que Dios pueda salvarte? No, nadie es tan malo. Nadie es tan horrendo como para pretender decir que Dios no lo va a amar o que Dios no lo va a recibir. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos podamos llegar a tener acceso a Él. Y eso es lo que debemos hacer. Creer que Dios puede perdonarnos y arrepentirnos y acercarnos a Él. Y postrarnos ante los pies de Cristo. Porque no hay otra salida para los seres humanos. Rendirnos ante Jesús y pedirle que nos perdone. Y que así podamos ser parte del plan eterno de Dios. Y eso no importa si toda tu vida fue pura desgracia, o si todos tus planes se frustraron y que nada se cumplió, caídas tras caídas, traiciones que sufriste, si tuviste aflicciones, si tuviste enfermedad en la familia. Tengo que decirte que los planes de Dios se cumplen. Puedes estar seguro de que todo lo que todo lo que te ha pasado, Dios lo va a utilizar para bien. Pero la palabra dice que Dios utiliza todo para bien a los que le aman. Tienes que llegar a los pies de Dios. No hay otra forma. Capaz todo este tiempo Él estuvo trabajando en tu vida y vos no te diste cuenta. Capaz que todo este tiempo Dios estuvo trazando todas las cosas que te ha pasado para algo mucho más grande de lo que nosotros podemos entender en este tiempo. Y algo que también tenemos que entender es que cuando Dios te salva, cuando Dios te agarra, cuando Dios te redime, no es que Él olvida tu pasado. No es que todas las cosas que te ha pasado, Él lo deja afuera y a partir de ahora empieza a trabajar contigo. No, Él ya estuvo trabajando mucho antes de que vos le conocieras a Él. Mucho antes de que vos llegues a Cristo, Él ya estuvo trabajando en tu vida. Él ya estuvo preparando todo este tiempo. Para que el día en que vos te decidas llegar a los pies de Cristo, todas estas cosas que nos ha pasado, Él lo puede y lo va a utilizar para bien. Entonces, puedes estar seguro de que Él te quiere
tanto dentro de su plan. Él no quiere que te quedes afuera. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que seas salvo y que vengas a la plenitud de Cristo. Y como le decía un poco más atrás, Romanos 8:28 es un pasaje que nos alienta de una forma tremenda. Y dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y tal vez la situación que estás atravesando, tal vez la situación que estamos pasando ahora, nos hace creer lo contrario, pero Dios nos afirma que todo eso Él puede utilizarlo para bien. No quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie esté alejado de Dios, sino que todos tengamos vida eterna en Él y con Él. Entonces, yo te animo esta mañana a que tomes una decisión. No quiero decirte tantas palabras y que te olvides de esto. Quiero que tomes una decisión, te animo a que lo tomes y que sea entregando tu vida a Jesús. Esa es la mejor decisión que puedes tener y la mejor forma de estar dentro del plan de Dios. Y un poco para recordarles de lo que ya hablamos hoy. Dios siempre cumple sus planes. No tengas duda de eso. Dios siempre lo cumple, sea lo que sea. Tiene un plan hoy para nosotros, que es que todos seamos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el medio, no hay otro. Ese es el plan que Dios se ha trazado. Y la decisión de cómo responder a esto es que está en nuestras manos, está en tus manos. Tú tienes la última palabra, la de decidir si querés seguir estando fuera de la voluntad de Dios o si querés entrar en este plan y disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene ahí esperándote, esperándonos. Y estamos a una oración de poder disfrutar de todos esos beneficios que Dios tiene para nosotros. Tú decides, porque Dios está siempre a la espera a que tú vuelvas a Él. Y te deseamos muchísimo ánimo para este tiempo. Te deseo que puedas entender los planes que Dios tiene hoy para nosotros y que puedas acercarte a Dios, que puedas entregar a tu vida a Jesucristo todos los días, no solamente una vez y ya está, no, que puedas renovar tu compromiso con Dios todo el tiempo, porque los planes de Dios se cumplen, se va a cumplir y va a ser por la eternidad. Les deseamos que tengan una bendecida semana y que puedan decidirse por Cristo, que puedan decidirse por Dios. No esperen más. No hace falta esperar tantos años. No hace falta más esperar otras señales. Dios ya lo hizo bastante. Es hora de que tú tomes la decisión y de que te acerques a Él. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas con victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Padre Santo, gracias por este tiempo que pudimos aprender de ti, que podemos escuchar tu palabra y saber que tus planes son eternos, que tus planes son perfectos, Señor. Gracias que entregaste tu Hijo para que muriera por nosotros, que Jesucristo pudiera morir por nosotros en nuestro lugar, Señor, y que gracias a eso nosotros podamos tener acceso a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, que tú siempre estás con nosotros y que no nos abandonas. Y mi deseo es, Señor, es que todos podamos llegar a conocerte tanto, Señor, y llegar a amarte tanto como tú nos has amado a nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le deseamos que tengan una semana de éxito, una semana bendecida. Si es que van a salir, que puedan seguir cuidándose en este tiempo y que busquen a Dios. Búsquenle en cualquier lugar, en cualquier momento. Como iglesia, queremos desearle
muchas bendiciones y que tengan un buen resto del día de hoy. Bendiciones.